Hola, vamos a hablar hoy de el histograma, que es lo que nos falta de la variable aleatoria continua en cuanto a tabla de frecuencias. Les muestro pues que ya organicé aquí un poco el tablero. Aquí está la tabla de frecuencias. Les recuerdo la variable aleatoria y, tiempo que se tarda cada carro o un vehículo en el peaje en segundos. Habíamos calculado que el mínimo de los 50 datos, que aquí no los tengo, era 25.43, el máximo era 64.68. Habíamos encontrado la amplitud que era 7.85, con eso habíamos construido el mínimo y el máximo. Les recuerdo que para todos los intervalos, menos para el último, eh, se trata de intervalos cerrados a izquierda y abiertos a la derecha, excepto el último que es cerrado en ambos. Habíamos construido la marca de clase y aquí les voy a mostrar por qué es importante esa marca de clase. Bien, les marqué o les señalé la marca de clase en gris porque va a ser el eje X de cada una de estas gráficas que tenemos acá. Si ustedes observan bien, bueno, de pronto por el tamaño, por la resolución, por el espacio del tablero no se alcanza a ver bien, pero aquí están las 5 marcas de clase: 29.43, perdón, 29.355, 37.205 y así sucesivamente hasta 60.755. La marca de clase, recordemos, es el punto medio de estos intervalos, es decir, 25.43 más 33.28 dividido 2 da 29.355. Y tenemos cada una de las columnas también marcadas en color que pues a manera mnemotécnica este color es el correspondiente de las barras. Lo que les estoy tratando de mostrar acá es que los histogramas se pueden construir de distintas formas. Por ejemplo, este verde fue construido con la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. La interpretación es igual que en la tabla de frecuencia para una variable aleatoria discreta. Les recuerdo, la frecuencia observada es el número de observaciones que se tienen en el intervalo entre 25.43 incluyéndolo hasta 33.28 sin incluirlo. Habíamos dicho que son 11 valores. Entre 33.28 incluyéndolo y 41.13 sin incluirlo hay 18. Había 10 observaciones mayores o iguales que 41.13 y menores que 48.98 y así sucesivamente. La frecuencia relativa, les recuerdo, es este número dividido 50. ¿Qué es 50? El número de observaciones. Recordemos que teníamos n igual 50. Así que todos estos datos, todas estas 5 frecuencias observadas suman 50, recordémoslo. La interpretación de la frecuencia relativa. ¿Cuánto es 11 de 50? Punto 22, es decir, 11 dio 50, 18 dio 50.33 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada es, pues la primera será 11, a la segunda ya hay 11 más 18 es 29, en la tercera ya hay 11 más 18 más 10, 39 y así sucesivamente. Y lo propio ocurre con la frecuencia relativa acumulada. Para el primero hay 0.22 acumulado de frecuencia relativa, para el segundo hay 0.36 más 0.22, 0.58. ¿Cómo se interpreta este punto 39? Perdón, este 39 o 39 observaciones son menores que 48.98. Este punto 58, el 58% de las observaciones son menores que 41.13. Muy bien, ese recorderis ahí rápido. Vamos a hablar entonces de lo que son los histogramas. Cambio aquí de color, denme un momento por favor. Eh, bien, entonces para el histograma basado en O, es decir, en la frecuencia
absoluta. En el eje X, la marca de clase 29.355, 37.105, 45.055, 52.905 y 60.755. Como tenemos 5 intervalos, tenemos 5 marcas de clase y por lo tanto tenemos 5 barras. La altura de cada barra será la correspondiente frecuencia acumulada, perdón, la correspondiente frecuencia observada. En este caso, para esta que estoy señalando acá es 18. Para esta que estoy señalando acá, que es para la de 60.755, tenemos un 3. ¿Ya? Entonces, esta columna de observadas, de frecuencia observada, me da las alturas de las barras del histograma. Bien. Vamos para la basada en la frecuencia relativa. Tenemos este color, entonces son las alturas. Observen el eje X, perdón, el eje Y va de 0 a punto 40, mientras esta va de 0 a 20. En esta tenemos número de observaciones, acá número de observaciones. Esta es O y esta es aquí, esta es con F. Por eso son números entre 0 y 1. De hecho, el máximo es punto 36, o sea que el software me lo hizo hasta punto 40 ese eje. Por ejemplo, esta altura entonces será la de la primera frecuencia relativa, que es punto 22, la correspondiente a 39.355, que es, esa altura es de punto 22. Ahí no me queda bien el espacio, pero es claro que es este valor. Bien. Y por ejemplo, para la de 52.905, la altura de esta barra será punto 16. Muy bien. Entonces miremos, observen pues que la forma tanto de este histograma como de este histograma es igual. Lo que cambia es la escala del eje Y. Esta es una escala, digamos, de 0 a infinito y esta es una escala de 0 a 1. Muy bien. Observemos por este lado las frecuencias acumuladas, bien sea la absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada, están a este lado, construidas respectivamente con O mayúscula y con F mayúscula, obviamente. Observen también que la forma es igual, pero la forma es creciente, ¿cierto? Aquí no, aquí tiene como una forma pues un poco de campana. Vamos a borrar un poquito que ya tenemos como mucha información. Borrando. Bien. Tenemos entonces esta. Observen la forma de este, es más o menos de campana. Ahorita voy a hablar un poquitico de esas gráficas que son ya la curva suave. Bien, en esta es creciente, obviamente porque va acumulando. Todo lo que va acumulando, estamos hablando de valores siempre positivos. Como siempre estamos acumulando valores positivos, estos histogramas van a tener forma creciente. Así como estos dos tienen más o menos la misma forma, estos dos, este y este, pues estos dos, vamos a ponerlos con una X, tienen la misma forma, creciente. La altura de las barras, pues correspondiente, por ejemplo, vamos a borrar para que no nos llenemos de información. Por ejemplo, esta barra, pues corresponderá, la altura de esta barra corresponderá a la frecuencia absoluta acumulada para el intervalo cuya marca de clase es 52.905, que es esta de acá. La altura es 47. ¿Cuál es la máxima altura de esta barra? Pues n. La última barra obviamente va a medir n. Recuerden que nuestra frecuencia absoluta acumulada termina en n. Muy bien. Mientras que
Mientras que para la frecuencia relativa acumulada, pues obviamente nuestro último valor es 1. Vamos por acá, ponerlo por aquí. La altura de esta va a ser 1. ¿Por qué? Porque el último valor es 50 dividido 50. El anterior es 0.94 dividido 50. Perdón, 47 dividido 50. O lo que es lo mismo, la suma de todos estos. La suma de todos estos, de todos estos. Y recuerden que todos estos al final sumarán 1. Bien, o sea que por ejemplo para esta segunda la altura es 0.58 porque es eh, el segundo intervalo 37.205, perdón, para 37.205 tenemos un punto 36. Muy bien, esos son los histogramas. Para una variable aleatoria continua, también un poquito haciendo como ya un punto aparte, pero continuando pues con el tema de histogramas, hay una cosa muy importante que yo les resalté en la variable aleatoria discreta, pero realmente en la variable aleatoria discreta no se utiliza en la variable aleatoria continua y es pretender unir, hacer una curva suave del histograma, bien sea del histograma sin acumular, como es este, basado en la frecuencia absoluta o en la frecuencia relativa, y para el caso acumulado, pues hacer este, como hacer este ejercicio. Eso se llaman curvas de densidad. Eh, Déjenme, yo preparo el tablero y les muestro rápidamente en qué consiste. Bien, aquí ya les organicé el tablero con las gráficas que les venía mostrando, de las cuales les venía hablando. Y estas gráficas de densidad, están en la misma posición donde estaban las otras, donde estaban los correspondientes histogramas. Esta pues ya es una silueta construida pues con un software, pero más o menos lo que hicimos fue unir los puntos medios del histograma pues que estaba como por acá, más o menos pues estaban así, un poco torcido, pero la idea es que podemos entender lo que estaba pasando ahí. Entonces tenemos estas curvas de densidad. Como les dije, en el caso discreto no es apropiado hablar de densidad como tal, aunque si usted tiene un software estadístico, él se los construye. La densidad tiene razón de ser, es en la variable aleatoria continua y eso lo vamos a ver más adelante, por eso les quería mostrar la gráfica. La densidad es como una generalización del histograma, es decir, suponga que usted no tiene 50 observaciones, sino que tiene un número muy grande tendiendo a infinito. Si usted tiene un n tendiendo a infinito, pues va a resultar que el número de intervalos también tenderá a infinito. Y si el número de intervalos tiende a infinito, el número de barras, perdón, si el número de intervalos tiende a infinito, el número de marcas de clase tiende a infinito y por lo tanto el número de barras del histograma tenderá a infinito. De cálculo sabemos pues que obviamente si los intervalos, si se tienen infinitos intervalos, también la amplitud va a ser muy pequeña. Y lo que vamos a tener son múltiples barritas, barrita, que en última lo que nos van a describir, pues muchas más, ¿cierto? Estoy ejemplificando simplemente. Y de tanta barra, pues lo único que nos va a formar es una densidad. Es decir, nuestra densidad es como un histograma en el infinito. Nuestra densidad o sea, densidad lo podemos decir como un histograma. Es un histograma si n tender a infinito. Nuestro caso práctico, digamos más o menos lo que hace un software es unir los puntos medios del histograma con una curva suave.
los puntos medios de la parte más alta de cada barra. Por aquí me fue un rayón. Bueno, entonces tenemos, esos son las densidades. Obviamente, la basada en O, la que está basada en O, vamos a poner este color, la que está basada en O y la que está basada en F, van a seguir la misma silueta, porque recuerden que lo único que cambia prácticamente es la escala de estos valores. Tengo un borrón, ahora sí. Y la escala de estos valores es distinto. Recuerden, la escala de esta está basado en O y la escala de este está basado en F. Tenemos los colores, tenemos los títulos, tenemos todo para recordar. En el caso continuo, también podemos hablar de unir los puntos medios de las partes más altas de las barras eh, cuando utilizamos la distribución, perdón, cuando utilizamos las frecuencias acumuladas, bien sea la absoluta o la relativa acumulada. Vean que nos da creciente, observen esto cómo va creciendo, recuerden, es acumulada, prácticamente es la misma curva que yo dibujé ahora, que les dibujé ahora con los histogramas ahí presentes. Una cosa muy importante, el nombre cambia, aquí tengo un error, aquí tengo un error, aquí no es O minúscula, aquí es O mayúscula, listo, aquí sí lo tengo bien. Otra cosita importante, pues que era lo que les estaba mencionando, ya no llamamos densidad, sino que la llamamos ojiva. Ese es el nombre, ojiva. Bueno, el nombre pues no tendrá su historia, en este momento pues la desconozco. Eh, Básicamente les hablo del nombre para que reconozcamos que densidad es cuando no estamos hablando de acumulado y ojiva cuando sí estamos hablando cuando estamos hablando de la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta acumuladas. Mientras que densidad es el histograma que tiende, cuando n tiende a infinito, de, de los casos, pues, o del histograma construido con la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta sin acumular, pongámosle ese apellido, sin acumular. ¿Ya? Ambas curvas, tanto la densidad como la ojiva, más que todo basadas en las frecuencias relativas y frecuencia relativa acumulada respectivamente, son los que nos van a ayudar más adelante cuando nos adentremos en esa teoría de la estadística y cuando ya hablemos propiamente de probabilidades de una variable aleatoria. Eh, Como pueden ver, pues es la parte de histogramas y hasta la parte de tabla de frecuencia es muy similar en el caso continuo al caso discreto, guardando sus pequeñas diferencias, sobre todo en el cuento. Pues la diferencia grande es la construcción de intervalos. Lo otro importante, no me canso de resaltarlo, es que realmente la densidad y la ojiva no se deben construir para una variable aleatoria discreta. Como les digo, un software se los puede construir, pero no hice mucho énfasis en el video de la discreta, aunque se los mencioné, porque realmente cuando uno va a pensar en densidad y en ojiva, más que todo en densidad, pero también en ojiva, no debería pensarlo para una variable aleatoria discreta, solo para una variable aleatoria continua, porque la variable aleatoria continua es la que uno puede pensar que se tienen infinitos intervalos. En la variable aleatoria discreta no, tendremos 1, 2, 3, 4 y puede que haya infinitos valores, pero llegará un momento de 1 hasta infinito, pero siempre enteros. Entonces no podremos hablar como de que ese histograma se degenera hasta convertirse en una curva. Entonces, insisto, la densidad es empleada realmente es en la variable aleatoria continua y la ojiva, pues que después llamaremos de otra forma cuando ya veamos la teoría de toda esta variable aleatoria continua. También se utiliza más que todo en la variable aleatoria continua precisamente, pero eh, hay software que lo construye incluso para una variable aleatoria discreta. Bien, eso es todo por el momento. Continuaremos con percentiles, que es una interpretación o una aplicación
de los valores que se encuentran en una variable, en una tabla de frecuencias de una variable aleatoria discreta o de una variable aleatoria continua. Muchas gracias.